¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Bienvenida. Muy bien. ¿Qué te pasa cuando te presenta alguien así como Bebe que recuerda un poco tu historia, lo que te pasó y tu presente de hoy, como para hacer un paso rápido por tu vida? Sí, mi vida en 2010, como todos saben, se partió en dos. Eso es Sí. como lo más paradigmático de mi vida. Fue un antes y un después, porque bueno, en un solo día perdí a mi hijo, estuve al borde de la muerte más de un mes y bueno, se me diluyó todo mi proyecto de vida tan prolijo que tenía. Después, bueno, esperé mucho tiempo el juicio, tuve a mi hija Inés y de a poco me empecé a involucrar con otras víctimas, a luchar por una ley de víctimas, que creo que fue mi primera actividad política y nos unía un mismo objetivo, que era que nosotros como víctimas más mediáticas podíamos ver, porque habían sido todos casos así, paradigmáticos, mediáticos, y podíamos ver que el dolor era exactamente el mismo en todos los casos, y nosotros sí habíamos tenido una ley de víctimas sin tenerla. La verdad es que yo tuve todo a disposición en ese momento. Fueron todos los ministros, fue el gobernador, fue el intendente, y la realidad, la justicia actuó rápidamente y la realidad es que en la mayoría de los casos no es así. Casi nadie llega a un juicio, esto es una realidad que veíamos. Y nosotros con este grupo de víctimas que nos habíamos juntado, sí, habíamos tenido un juicio, teníamos perspectiva, sino de un juicio. Entonces nos parecía que esto era desparejo y luchamos por una ley para empezar a equilibrar. No fue la solución absoluta, pero bueno, fue un gran avance. Te hace un poquito de ruido la cadena con el mic, pero no sé. Bueno, sacamos. Perfecto. Si te la sacas. Te quedaba muy bien. Le recagamos el look. No, ya me habían advertido que podía hacer. El look. No, si no hay que poner el micrófono que sea por acá, etcétera. Sí, no está bien. Te quedas así, está perfecto. Sí. Gracias. Bien, entendiendo todo eso es que te has abocado a la política para que no le pase a alguien lo que te pasó a vos o para que haya mejoras para quienes están sufriendo situaciones similares. Sí, nosotros logramos hablar con muchísimos diputados, senadores, se votó una ley por unanimidad, después peleamos mucho por la ley de ejecución penal. Todo esto lo hacía obviamente en mis tiempos libres, tenía mi trabajo, tengo mis 2 hijos y ya en 2017 sí me aboqué por completo. En 2016 empecé a colaborar en la Fundación Pensar, en la Comisión de Seguridad del Congreso y en 2017, bueno, finalmente fui candidata a diputada provincial de mi sección en La Plata. ¿Y qué te gusta de Expert, de tu compañero? De Expert me gusta mucho. Bueno, primero nos unió, como cuenta él, un primer programa de televisión, justamente en abril del 2020. Nos encontramos coincidiendo mucho en lo que pedíamos, que era lo que venía haciendo el mundo, ¿no? Protocolos para la apertura, veíamos a la gente desesperada. Y ahí coincidimos mucho en las ideas. Y después, durante todo este año, tuvimos algunos contactos y sí me pareció que lo que él pretendía, que era un gran frente opositor al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, debía ser así. Estuve muy de acuerdo con esta idea, estoy de acuerdo con su idea general, ¿no? Que es que él lo que quiere es un país de una gran clase media, que este sistema no está funcionando, lo vemos todos los días. Que si repetimos las mismas recetas íbamos a tener los mismos resultados, y los resultados son muy tristes. Esa es la realidad. Sí, acaba de decir lo mismo Florencio Randazzo en ese aspecto acá hace una hora. Sí, bueno, él fue parte de un gobierno de 12 años que tampoco pudo cambiar esta realidad. Por eso él contándonos de su spot, que imagino lo viste, diciéndole que no a Cristina, diciendo que él cumple la palabra y queriendo entender que esta polarización no va a dar resultados diferentes, que va a ser todo lo mismo y por eso insta, como les pasa a ustedes, a una opción diferente. No sé si es la polarización, yo creo que es en gran parte la economía y esto es lo que plantea José Luis, que ha sido crítico siempre de los sistemas económicos y de los planes económicos que se han planteado en los últimos 30 años. Y acá es donde yo sumo, obviamente, desde otra perspectiva. Yo quiero llegar al Congreso para debatir una ley de educación integral. Quiero derogar la ley de alquileres porque es una demanda de todos los vecinos, de cualquier inquilino, de cualquier propietario. Y quiero que debatamos la ley de asociaciones sindicales. Me parece fundamental la alternancia en el poder, en todos los poderes. Y en los sindicatos me parece que es emblemático la falta de alternancia, la falta de que tu compañero te represente, porque realmente siento que cualquiera, no sé, Baradel, ¿cuántos docentes se sienten representados por una persona que no sé cuándo dio clases?
¿Cuántos camioneros se sientan representados por Moyano? Porque Moyano se puede sentir representado el camionero que está en blanco. La mayoría está en negro, porque no puede quien tiene un camión cumplir con las condiciones que pone Moyano. Entonces esos son los dueños del sistema y creo que contra eso hay que ir fuerte. Y nosotros creo que tenemos una voz fuerte, vamos a tener una voz muy fuerte en el Congreso, que es lo necesario, ¿no?, para plantear agenda. Yo he acompañado todos los reclamos de la gente y me parece que tenemos que ponernos al frente como políticos. ¿Te chocaste con cosas que no esperabas o por ahí las esperabas del mundo de la política? ¿Te chocaste con cosas que ya te hicieron daño, te pusieron algún malestar o algo? ¿O hasta acá, por lo que venís transitando, es todo lo que esperabas? Yo nunca me he corrido de mis valores, de lo que pienso, y me parece que eso es lo importante. Después, obviamente, uno tiene diferencias, como las tuve en el último tiempo con Juntos por el... Bueno, que ahora no es más Juntos por el Cambio, Juntos. Tuve diferencias en todo lo que es el armado y en todo lo que es la no aceptación de este gran frente opositor. Uno tiene diferencias, las plantea, muchos compañeros me han apoyado en mi decisión, tengo grandes amigos en ese espacio y gente con la que no estoy de acuerdo, y me parece que eso es lo importante, que uno no se corra de lo que es, nunca. Yo recuerdo cuando yo tendría más o menos 23 años, a mi papá lo trasladan a Uruguay. Él trabajó toda su vida en una empresa cementera hasta que fue despedido en el año 2006. Y me acuerdo que estábamos en el supermercado y dice, no, saludó a una persona y dice, es el senador no sé cuánto. Y a mí en ese momento me impactó eso. Me impactó como argentina, nada, que el senador estaba en el supermercado. Y creo que esa es la clase de representantes que necesitamos. Yo nunca me corrí ese lugar, yo nunca dejé ir al supermercado, no conozco esta diferencia que hacen en modo campaña y modo no campaña. Yo siempre trabajé de la misma manera, claro, en mi despacho y cerca de la gente. No hay otra manera de trabajar. No creo que se deba diferenciar la campaña de la no campaña. Bien. Chicos, Mariano. A mí me gustaría mostrarte una imagen, que es la imagen de estas últimas horas, y habla de la brutalidad de la inseguridad. Esto es Villa Luzuriaga, en La Matanza. Este policía es muy joven, es de la Policía Federal, de Asuntos Internos. Lo abordan motochorros, el motochorro se baja, empuña un arma, le pide el celular, él intenta decirle, pará, ya te lo doy, y saca un arma y termina ejecutando al delincuente, abatiéndolo de esta manera. ¿Qué te produce esta imagen? ¿Qué te produce la inseguridad hoy? Un flagelo de que no se puede buscar la vuelta, no se puede terminar, Carolina. A mí lo que me produce en primera, cuando veo las imágenes, digo en general lo de las cámaras, ¿no? Que insistimos tanto. Si las cámaras no sirven para prevenir, sirven solamente para un archivo judicial o como prueba, me parece que ahí estamos fallando. Me parece que esto tiene que servir en otro sentido, que tiene que haber muchísimo más control, pero también en esto está bueno ser claro, ¿no? Porque yo escucho a todos los candidatos hablar desde el Poder Ejecutivo. ¿Nosotros le podemos dar más herramientas a la policía? Sí, obviamente le podemos dar más herramientas, podemos hacer leyes para que se apruebe el uso de las taser, para que ellos se sientan respaldados, más capacitados, se pueden generar institutos, proponer, pero la inseguridad va a seguir siendo responsabilidad en la provincia de Berni y en la nación de Frederick. Eso está bueno tenerlo claro, porque es una elección legislativa, si no parece que vamos a discutir la política criminal. La política criminal no la vamos a discutir en el Congreso, la va a definir el Ejecutivo. Quedan 2 años de kirchnerismo y creo que acá lo que nosotros tenemos que mostrar como fortaleza es esta capacidad de decir cuánto le debatimos las herramientas, cuánto controlamos el presupuesto. Exijamos más transparencia, porque el kirchnerismo es un premio al fracaso. O sea, ustedes fíjense los candidatos. Tolosa Paz, Mesa del Hambre. Yo no conozco un logro de la Mesa del Hambre. O sea, el presidente dijo, prefiero 10% más de pobres que 100.000 muertos. Hemos pasado los 107.000 muertos en una cuarentena eterna. Y la pobreza es casi la mitad del país. Entonces, ¿cuál es el logro de Tolosa Paz con la Mesa del Hambre? ¿Cuál es el logro de Goyán, que recién veía, no tiremos manteca al techo y hace una semana estaba haciendo poco con 200 personas? Entonces el kirchnerismo redobla la apuesta y ahí es cuando yo digo que se necesitan voces fuertes en el Congreso y estoy segura que nosotros vamos a hacer eso. Bien. No sé quién tiene más preguntas. Carolina es precandidata a la diputada nacional por Avanza Libertad, conjuntamente con Esper y muchos más. Estamos hablando un poquito de todo. Hernán. Sí, Carolina, hace un par de días atrás, vos sos de La Plata, el candidato de Juntos, entiendo que encabeza la sección que se llama Perechosnik, así se... Perechosnik. Perechosnik, ahí está, gracias por la corrección. Fue muy duro y muy crítico
de tu decisión con Expert, básicamente dijo, bueno, en realidad uno tiene que decidir si hace política por las convicciones o por un cargo, sugiriendo obviamente esto último en lo que a ti respecta. ¿Qué opinión te merece? No, la verdad es que yo hago política con convicciones. Justamente, yo no me muevo un centímetro, yo no cambié. Si el resto cambia, lo tiene que explicar el resto y no yo. ¿Qué te desencantó de Juntos por el Cambio? Me desencantó la manera en que se armaron las listas este año. Me parece que a la lista le faltan matices y lo planteé muchas veces. Desde agosto, septiembre que se viene viendo de qué manera se iban a armar las listas, porque también en esto hay que ser honesto. La política tiene que ser honesta, tiene que decir que sí se piensa en las listas y está muy bien pensar en las listas. Y Juntos por el Cambio empezó a delinear un perfil determinado de candidato o de liderazgo. Y en ese sentido creo que en la provincia no hay matices. No sé las diferencias grandes que tengan Diego Santilli y Facundo Manes. No las sé, yo creo que faltan voces, están muy bien sus voces, pero creo que faltan voces. Y creo que las voces más fuertes o no están en las listas o están en las listas mucho más abajo. Carolina, hablaste de la mesa del hambre y hablaste del tema sanitario. ¿Qué otras gestiones de este gobierno te hicieron ruido o no compartís? La verdad que la gestión de seguridad me parece muy pobre, me parece que empezaron muy mal, empezaron ya de principio avalando usurpaciones, avalando delitos, que no es más, no es más ni menos que lo que siempre hizo el kirchnerismo, esto de victimizar a quien comete delitos, de echarle la culpa a un sistema que son ellos. Entonces digo, la seguridad para mí es importantísima y para mí no hay una política criminal. Cómo choca el ministro con la ministra, ¿no? En la provincia más poblada de la Argentina, donde sí tendría que haber una coordinación. Me parece que esto es fundamental para la gente, una política criminal clara que nunca la hubo. El plan económico no es la pandemia. El plan económico el presidente no lo tenía antes. No sé si recordamos que decía, no, el plan económico me lo guardo porque es como mostrar las cartas. Hoy tampoco veo un plan. Y eso creo que es lo que tenemos que exigir desde el Congreso. Un plan. Porque la gente está desesperada y los panoramas no cambian. Yo ayer estaba en Pilar y antes de ayer estaba en José C. Paz y digo, el conurbano es siempre como ver lo mismo. O sea, uno no puede diferenciar los sectores vulnerables si está en una ciudad o está en otra. Se repiten las escenas, la gente vive en condiciones que no son humanas. Entonces digo, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de lo nacional y de lo popular? ¿Cuántos años llevan de gobierno? 16. ¿Cuál es el logro? Las villas han aumentado. La verdad es que la gente, cuando yo digo esta cuestión de el voto y definamos el voto y qué vamos a elegir, también tendríamos que debatir cómo usan a esa gente, qué le estamos dando a esa gente, qué tipo de educación. Cuando van a votar y dice la gente misma nos cuenta, bueno, vienen en colectivos, en remises, nos vienen a buscar. Digo, ¿qué estamos haciendo como políticos? ¿Cómo no estamos denunciando estas situaciones? Yo les dije a todos, obviamente quedo a disposición de cualquiera que quiera denunciar estas situaciones porque me parecen terribles, me parece una utilización de la pobreza y creo que exactamente esa falta de libertad la hace la falta de educación, la falta de poder elegir un laburo, de depender del Estado, porque cuando José Luis dice esclavos impositivos, que lo son, porque los argentinos lo somos, y también el resto son esclavos del Estado, porque dependen ampliamente del Estado, no hay opciones. Entonces digo, ¿dónde está la igualdad? Pobreza, educación, inflación, economía. ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo más fácil de ejecutar, lo más rápido y qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es que haya decisión. Eso es lo más difícil. Voluntad de política, decisión Voluntad para lo que sea. política, para lo que sea, para Bien, la pero por ahí política tengo mucha criminal. decisión para arreglar la economía. Para y no la puedo. educación me parece urgente. O sea, cuando dicen las ideas liberales económicas son inviables. ¿Esto es viable? En el conurbano 7 de cada 10 niños son pobres. ¿A dónde vamos? Eso me pregunto Por yo. eso, la educación es urgente. prioridad. La educación es prioridad. Los niños tienen que ¿Sería pasar más fácil más resolverlo horas que otras en los cosas? colegios. ¿Sería qué? Escúchame la pregunta. ¿Es más fácil...? No, porque si no... Escucha. ¿Es más fácil resolver que los chicos vayan a la escuela con las escuelas que hay que bajar el dólar blue, la inflación o lo que fuera, o todo lo que esté de la mano? O sea, es más... Por eso iba la pregunta. ¿Qué te parece lo más... No lo más importante, sino lo que es más fácil de solucionar en lo inmediato versus otros rubros? Economía, dar trabajo, educación, salud.
La educación y la economía me parecen prioridad y me parece que hay que empezar a tomar las ideas que proponen no solamente José Luis Espert, sino muchísimos liberales. Creo que un país abierto al mundo generaría muchísimo más empleo, si no siempre terminamos protegiendo las mismas 5 empresas y los mismos 5 empresarios. Creo que esto es fundamental. Bajar los impuestos es fundamental y genera de alguna manera la estabilidad que hoy no tenemos. Hoy no tenemos referencia de precios. Uno va al supermercado y dice la leche vale 80 y al otro día vale 85. Entonces digo, darle estabilidad, darle un marco a la gente y darle un Congreso fuerte que diga de esto no nos vamos a mover. Hay países donde el presidente puede cambiar y no puede mover absolutamente todo. Entonces digo, esta es la independencia de poder que necesitamos. Un Congreso firme que no vote ninguna ley que siga perjudicando a los argentinos. Bien. ¿Más preguntas? Sí, yo le quería preguntar sobre el tema de lo que sucedió en Olivos. Hace un rato lo charlábamos con Randazzo. ¿Qué te pasó a vos cuando te enteraste las salidas, las entradas, los horarios durante la cuarentena, las personas que asistieron, los cuestionamientos hacia específicamente Florencia Peña? La verdad que hoy veía un compilado del presidente mientras nos hablaba a los argentinos diciéndonos lo terrible de esta pandemia, que lo fue. Y diciéndonos, bueno, si no entienden por las buenas, van a entender por las malas. Y me parece una burla, me parece una burla que el presidente hoy haya respondido que el perro se peleaba con el perrito, cuando nosotros tuvimos a nuestros hijos encerrados, literal. Yo vivía en un departamento en el año 2020, literal 4 meses. Y la primera salida fue 1 hora a dar una vuelta, no sé si se acuerdan, por DNI, el fin de semana. O sea, digo, tenían peluquero, preparador físico. ¿Qué nos decían? Es una burla absoluta a todos los argentinos. Escuchar y ver eso y que el presidente diga, ¿qué quieren que haga si yo estoy gobernando? Cuando nosotros todos tratamos de hacer la mayoría de las cosas por Zoom, cuando nuestros niños no tuvieron educación directamente, porque, bueno, sabemos y nos dimos cuenta con esta pandemia que quien accede a Wi-Fi, que quien accede a una computadora es un grupo así. Pero digo, es lo que nos dimos cuenta con la pandemia, pero antes, ¿cuántos días de clase tiene la escuela privada versus la escuela pública, sacando la pandemia? Entonces, un presidente que viene a dar lecciones de moral y después tiene esta cantidad de visitas innecesarias, asados. Yo me juntaba con la gente hace la semana pasada con salones de fiesta. Ha sobrevivido solo el 35% del rubro. Un rubro que el 95% de los que se dedican son mujeres. Están desesperados mientras hacían asados en Olivos. Digo, me parece una falta de respeto todo. Me parece que el presidente, cuando lo escucho, la realidad es que creo que su propio espacio debería salir a cuestionarlo. Parece una charla de... Yo lo escuchaba el otro día en la universidad y digo, parece una charla de cuando uno termina de almorzar un domingo. O sea, habló contra toda la Constitución, hablaba de la marihuana. Digo, con las urgencias que tenemos los argentinos está muy bien debatir todo, pero no podemos debatir la Constitución en la universidad porque a él se le antojó levantarse un día con esa idea, la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal. Ahí es donde digo que tiene que estar la capacidad de los diputados para decir, no es por acá, presidente, no vamos a discutir estos temas porque hay otras urgencias. Claro. Bueno, para eso es que te candidateás también, para poner tu voz y decir lo que estás diciendo ahora, ¿no? Que no es por acá y demás. Caro, gracias por haber venido, espero que la haya pasado bien. La pasé bien. Muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Carolina Píparo es precandidata a diputada nacional, Avanza Libertad junto a Espert y gran elenco.